Bienvenidos a Mete Talks México, un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy traemos un episodio muy relevante e importante para México. Casi 4 de cada 10 adultos en México tienen obesidad. La obesidad tiene un impacto muy importante en la vida de los pacientes que viven con ella, perjudicando su salud y promoviendo el desarrollo de enfermedades importantes como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otros trastornos osteomusculares. La obesidad es considerada una enfermedad desde hace ya varios años por diversas instituciones internacionales. Es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que afecta a diversos sistemas y órganos del cuerpo humano, en la regulación del apetito y la forma en la que el cuerpo procesa la energía que consume, dando como resultado una acumulación excesiva de la grasa corporal y reduce el tiempo de vida de las personas que la padecen. Para entender más de esta enfermedad, de las oportunidades que tenemos como pacientes, como sistema de salud y como sociedad, y para entender un poco las opciones terapéuticas que tenemos disponible en el mercado, específicamente hablando de la opción quirúrgica, la cirugía bariátrica, la cual ha demostrado tener una eficacia y seguridad para abordar la obesidad severa, demostrando impactar de forma positiva la vida de los pacientes candidatos a ella, reduciendo la mortalidad de los pacientes que se operan, impactando de forma positiva los desenlaces clínicos. Para hablar de ello nos acompaña el doctor Fernando Pérez Galaz, cirujano, especialista en gastrocirugía y cirugía bariátrica, académico reconocido y director de gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC. Bienvenido, Fer, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es todo un gusto estar con ustedes, a pesar de que les pido a todos una disculpa de mi voz, pero es todo un placer estar con ustedes en esta Med Talks. Perfecto. Y la doctora Verónica Vázquez Velázquez, doctora en psicología, ella es una líder internacional en obesidad, en realidad, y actual presidenta de Obesidades, una asociación civil sin fines de lucro, la cual está conformada por pacientes que viven con obesidad y una comunidad de profesionales de la salud con la intención justamente de cambiar la narrativa y mejorar el tratamiento de la obesidad en México. Bienvenida, Vero. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con Fernando. Bueno, y para entrar en materia, les quiero pedir que nos ayuden a comprender un poco cuál es el contexto, cuál es la problemática que hoy tenemos en México para con la obesidad y las opciones y los retos que hoy presentan justamente las personas que viven con obesidad en el país. Entonces, Fer, no sé si quieras ayudarnos a entender cuál es hoy justamente esa problemática de obesidad. Mira, yo creo que en el mundo tenemos una emergencia ante esta epidemia de obesidad y en nuestro país tenemos una alarma impresionante. De acuerdo a la encuesta de salud y nutrición del 2022, o sea, la que salió año con año, que afortunadamente ya tenemos esos años año con año y no lo que se hacía antes cada 6 años, nos dice que 75% de la población de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad, el 40% de las mujeres en nuestro país y el 36-37% de los hombres. Esto es dramático, ¿no? Y aparte tenemos un problema de salud impresionante porque somos el primer país con obesidad infantil, ¿no? Y esto hay que verlo, hay que hacer una pausa y quizás alejarnos un poquito. Una cosa más impactante de la encuesta de salud y nutrición del 2022 es que es la primera vez que mide la obesidad abdominal, ¿no? La obesidad abdominal es la que más asocia con las manifestaciones de la obesidad metabólica, ¿no? Entonces miden la obesidad abdominal y resulta ser que el 81% de los mexicanos tenemos obesidad abdominal. O sea, esto es terrible. Porque ¿qué pasa? La obesidad es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad que se construye a lo largo de la vida. Entonces, por lo tanto, es difícil entenderla como una enfermedad, porque, por ejemplo, ahorita pues, yo estoy enfermo de la garganta, hoy en la mañana me enfermé de la garganta, ¿no? En cambio, la obesidad es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. La obesidad es una enfermedad que tiene 5 grandes grupos de causas. Es una enfermedad genética, hay más de 100 genes que codifican hacia obesidad, hay más de 1000 loquis de genéticos que codifican hacia obesidad. Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que tiene componentes psicológicos muy importantes, que nos hablará Vero, y es una enfermedad que tiene un componente ambiental y un componente social tremendo. Y estos dos esferas o grupos de causas tienen que ver con que no se reconoce la obesidad como una enfermedad crónica en nuestro país, ¿no? Vivimos en un ambiente obesogénico. O
¿sí? En los últimos 8 años, donde más ha crecido la obesidad en nuestro país es en los más pobres, en los pueblos. Y es donde ha habido un cambio de alimentación, de consumir lo que los campesinos siembran, a irse a una tienda de conveniencia a comer comidas ultraprocesadas, ¿no? Y por supuesto, y después viene la parte social. Y aquí yo le digo a los pacientes, a ver, en México nos sentimos en el derecho de meternos en un cuerpo de alguien, ¿no? O sea, si vemos un cuerpo grande, pues viene un comentario. Si ese cuerpo se va haciendo pequeño, también viene ese comentario. Entonces, como que si yo tuviera un letrero de, oye, pues coméntame, ¿no? Yo diría, a ver, si tú ves, saliendo de aquí nos encontramos un amigo de la prepa y lo ves demacrado, sin pelo, lo ves que está padeciendo algo, no le vas a decir, no, te voy a llevar de la mano con mi oncólogo, porque el que operó a mi papá no se le cayó el pelo. O sea, no te metes en esas cosas, más bien lo abrazas, cuentas un chiste cuando eras chiquitos y te sigues, le das confort. Pero en tema de un paciente que vive con obesidad siempre tiene ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Genera un ambiente muy complejo a las personas que viven con obesidad y más a las personas que tratan de buscar un tratamiento para su propio padecimiento. Entonces esto lo genera realmente algo complejo para entenderlo como obesidad. Y para terminar, la obesidad se considera una enfermedad en el 2013. Esto te quiere decir que todos los que estudiamos medicina antes del 2013, que somos todos los que estamos ahorita, ¿no?, trabajando, lo estudiamos como un factor de riesgo modificable. No lo estudiamos como una enfermedad. Apenas nosotros, Ibero es una de las principales en toda Latinoamérica, estamos tratando de educar al personal de salud para que lo entiendan como una enfermedad, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que todos lo estudiamos como un factor de riesgo modificable. No quieres tener diabetes, baja de peso. No quieres tener hipertensión, baja de peso. No quieres tener reflujo, baja de peso. Oiga, doctor, ¿y cómo baja de peso? Pues deja de comer y muévete más. Bueno, si esa receta funcionara, no tendríamos el problema que tenemos hoy, usando la receta que llevamos 30 años implementando, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar, y eso es lo que hace hoy que la obesidad sea el principal problema de salud pública, entendiendo que 8 de cada 10 diabéticos, personas que viven con diabetes en este país, son consecuencias de obesidad, ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Vero, y justo Fer tocaba esta perspectiva social, ¿no? El ambiente, no solamente desde el consumo de alimentos, sino también el ambiente social, en esta referencia que nosotros podemos hacer o no de las personas. ¿Cómo viven este reto las personas que viven con obesidad en México? Pues sin duda las estadísticas son alarmantes y hablamos siempre de 4 de cada 10, ¿no? 74 millones de mexicanos, etcétera, pero cada persona, o sea, cada una de esas personas tiene una historia muy particular, y eso a veces se nos olvida porque hemos intentado meter a todos los pacientes a una canasta y decir, bueno, todo lo que ellos necesitan es esto, ¿no? O sea, comer menos, moverse más, y ya está. Y entonces pareciera que esos 74 millones de personas no han querido, ¿no? Pareciera que no quieren, que no tienen conciencia de enfermedad, que están así porque no están motivados, porque no les interesa su salud, porque lo han intentado, han perdido peso y lo han recuperado. Entonces, claro, o sea, como que terminamos, ¿no? La verdad, vamos a decirlo así, terminamos culpando a la persona de vivir con obesidad como si fuera una decisión. Y creo que esa es la parte más complicada, porque es difícil que la sociedad cambie este prejuicio que tiene hacia las personas que viven con obesidad, en el sentido de que aparentemente lo que ellos tienen que hacer no lo hacen, ya saben que hay que hacer, ¿no? Tienen que hacer una dieta, tienen que dejar de comer pan, dejar de comer ciertos alimentos ultraprocesados, pero efectivamente hay un ambiente que no hace fácil esto, ¿no? Hay personas que pueden decir, yo de verdad quisiera dejar de comer eso, pero es lo más barato y solamente tengo al día 50 pesos, ¿no? Y entonces me dicen que tengo que comer carne magra, salmón, ¿no? Y entonces es como, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo cambio ese famosísimo, ¿no?, estilo de vida, que es una persona que no va a poder ganar más,
aunque quiera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a poder comer más sano aunque quiera, porque efectivamente hay un sistema muy complicado, además de la culpa que se le echa al paciente, ¿no? De estar así o de no tomar buenas decisiones, lo cual es totalmente falso e injusto. Entonces, hablándolo de esta manera, es que me gustaría mucho que este podcast llegara a mucha gente para que comprendieran que lo que han recibido los pacientes con obesidad son hay buena intención, ¿no? En los profesionales de la salud que los han visto, en la familia, etcétera, pero lo que han recibido es una información inexacta de lo que es su enfermedad y que quien realmente le interese, ¿no?, tratar la obesidad tiene que estudiar de nuevo muchas cosas. Como decía Fer, en el 2013 se reconoce como enfermedad crónica. Quiere decir que las enfermedades crónicas no se curan, requieren un tratamiento de por vida. Y la verdad es que el problema es que los pacientes no han tenido acceso a tratamiento. Han tenido a veces regaños, recomendaciones, ¿no? Como dices, te voy a llevar con mi nutrióloga porque ella sí, vas a ver, es buenísima. Y si no bajaste tú con ella, es tu problema, o sea, fue tu culpa, algo hiciste mal, porque ella de verdad me bajó 15 kilos, ¿no? Entonces, el problema es ese, que los pacientes no tienen acceso a tratamiento y lamentablemente también, si cuando tienen acceso a tratamiento son maltratados y maltratados, ¿no? O sea, no se les ofrece lo que tiene evidencia científica, tratamientos eficaces, más allá de échale ganas, ¿no? Deja de comer pan, salte a caminar. Pues lo que estamos viendo es que también el paciente pues puede llegar a tener renuencia en buscar tratamiento. ¿Por qué? Porque piensa que todo ha sido su culpa, todo lo ha hecho mal, o no tiene realmente también la posibilidad, ¿no? Entonces, quisiera que esto llegara a mucha gente, tanto quien vive con obesidad como familiares, profesionales de la salud, para realmente tomarse un minuto, ¿no?, para reflexionar respecto a que es una problemática muy compleja, pero no la tenemos que satanizar tampoco. Tenemos que ver qué hacemos. Y hay mucho que hacer, Edurne. Muchas gracias. Y hablando justo de la definición, ¿no?, de obesidad, tal vez el indicador clínico más simple, pero también más reproducible a nivel internacional es el índice de masa corporal, ¿no? Y definimos la obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Y justamente hemos abordado la parte de la diversidad de estrategias terapéuticas que existen, ¿no? Quisiera que nos detuviéramos un poquito para describirlas, cuáles son hoy las estrategias terapéuticas adecuadas, seguras y eficaces, respaldadas por evidencia, que existen hoy para los pacientes con obesidad en México. Fer. Mira, eso es interesantísimo, porque justo lo que decías del índice de masa corporal, afortunadamente en todo este estudio, de que a partir del 2013, y vamos a ponerle un poco en contexto, cuando la Organización Mundial de la Salud, cuando la Asociación Americana de Medicina cataloga un fenómeno como enfermedad, esto detona muchísimas cosas, ¿no? O sea, detona presupuesto, detona conocimiento, detona el voltear a ver algo y decir, ok, vamos a invertirle a saber por qué está pasando en esta población. Y entonces empiezan universidades tremendamente prestigiosas a generar conocimiento y empiezan investigadores y empieza a haber fondeo para ver qué está pasando. Por eso, gente, cuando platicamos de eso, ¿a poco esto no lo sabían antes? Pues es que no lo sabíamos antes, ¿no? O sea, lo que a mí me enseñaron del tejido adiposo en la escuela de medicina hace 25 años, ¿no? ¿no? Fue la célula de grasa lo que hace es almacenar grasa. Y vamos a estudiar otras células más interesantes. Hoy se sabe que el tejido adiposo es un tejido endocrino que genera hormonas, que cuando se inflama deja de generar estas hormonas y empieza a generar otras. Y entonces ese es el mecanismo por el cual empieza a generar daño en los órganos en donde se empieza a depositar. Eso es muy importante porque estamos... Y todos los pacientes llegan a decir, es que el peso, y es que el peso, y es que el peso, doctor, y es que el peso. A ver, el peso es el resultado de músculo, hueso, agua y grasa junto con la fuerza de gravedad puesto en una báscula. Ese es el resultado del peso. Y el peso realmente es muy fácil de manipular, ¿no? Es lo que yo le digo a los pacientes. A ver, si yo te lleno de laxante, y ya iba a decir la marca, si yo te lleno de laxante y te lleno de diurético, mañana vas a bajar de peso. Porque te vas a subir a la báscula,
¿no? Y vas a decir, oye, bajé 3 kilos y ya me siento menos aquí, me queda el vestido. No, hombre, este doctor es buenísimo. ¿Qué pasa en el momento que tomas agua y desayunas? Pues eso se recupera. Entonces, el tema de la enfermedad es el incremento de la adiposidad en el cuerpo. Y esa adiposidad se va acumulando en todos los órganos, ¿no? Hay cada vez más evidencia del síndrome cardiorreno metabólico, en donde la célula de grasa no solamente decíamos, se mete en el hígado y genera hígado graso y esteatohepatitis y resistencia a la insulina, todo lo que ya sabemos hacia dónde va, pero pues ahora ya tenemos mucha más evidencia de donde se mete más adiposidad también en el riñón. Entonces, entre más índice de masa corporal, la evidencia de daño renal es mucho mayor. Entonces, cerrando la idea del peso, pues no hay que centrarnos en el peso, hay que centrarnos en el porcentaje de grasa. Y para las personas que no son médicos y que nos están hablando o nos están escuchando, también hay que decirles, comas lo que comas, tu cuerpo toma dos decisiones. Los seres humanos, como mamíferos, no tiramos energía. Es decir, nosotros comemos y lo utilizamos para nuestras funciones vitales o lo almacenamos. No tiramos energía como otras. Hay especies en el mar que pues abren la boca y tienen comida y entonces no tienen cómo almacenar esa energía. Los seres humanos no. Esos son genes de cuando éramos neandertales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita tenemos un exceso de oferta de energía y entonces tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? Sigue habiendo energía después de cumplir mis funciones vitales y entonces lo almaceno. ¿Y cómo lo almaceno? Lo almaceno en un azúcar que se llama glucógeno y cuando esos tanques se llenan de glucógeno, entonces lo convierto a grasa. Y esto es importante, me parece muy importante diferenciarlo en cuestión de tu pregunta, porque hay personas que dicen, es que yo no como grasa, doctor. Yo no sé qué pasa en mi cuerpo, pero yo no como grasa. Es que no necesitas comer grasa para almacenar grasa. Y sobre todo en estas dietas de ayuno y comer solamente proteína y etcétera. Dices, bueno, pues si tú comes exceso de proteína y tu cuerpo dice, pues ya no necesito más proteína, ¿qué hago? El hígado la desdobla y entonces la almacena en grasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Medir la adiposidad. Por supuesto, lo que tú mencionabas, el índice de masa corporal, pues es una forma muy fácil y reproducible de hacerla, pero hay que saber que ese índice de masa corporal falla. Porque, por ejemplo, si a un jugador de fútbol americano le haces un índice de masa corporal que es peso entre talla al cuadrado, si te sale arriba de 30, no, usted tiene obesidad. Pero a ver, hazle al esposo de Taylor Swift, Travis Kelce, hazle el índice de masa corporal, ese hombre tiene 34. No, pues tiene obesidad grado 1, grado 2, no, pero pues es pura maciza, ¿no? Entonces, bueno, es puro músculo, eso hay que ponerlo. Entonces, por supuesto que la forma más fácil de hacerlo en una consulta y más reproducible, pues es medir el índice de masa corporal. Donde para efectos de lo que le podemos ofrecer de terapia al paciente, pasamos ya de estar buscando a los pacientes que tienen 35 de índice de masa corporal por ofrecerles un tratamiento, a buscar a los pacientes que tienen 27 de índice de masa corporal. Si sabemos que la obesidad es una enfermedad que se construye a lo largo del tiempo, pues ¿por qué 10 años o 15 años después de padecer una enfermedad con todo el daño mental y con el daño físico que esto genera, pues entonces ya los buscamos tratar aquí? No, ahorita lo que estamos buscando es tratar la adiposidad del paciente cuando está en índice de masa corporal de 27. Y por supuesto, después de 30 ya vienen los tratamientos. Cerrando un poquito esta idea, en el tema de tratamientos, tenemos tratamientos farmacológicos cada vez mejores, afortunadamente, y tenemos tratamientos quirúrgicos que son tremendamente seguros y que también ya las guías cambiaron. Antes los tratamientos quirúrgicos eran para obesidad extrema y ahora ya podemos utilizarlo desde obesidad grado 1. Muchas gracias, Fer. Y retomando un poquito esto de los tratamientos, ¿no? Si bien mencionaste los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, hay que recordar, ¿no?, que está basado como en una base, ¿no? Pero ahorita seguramente me podrá complementar en la modificación de hábitos para tener hábitos saludables que no solamente comprenda a las personas que tienen obesidad, sino en realidad para poder tener una vida saludable todos deberíamos tener esta modificación, ¿no? Y la terapia cognitivo-conductual que desde hace varios años ha demostrado justamente su eficacia. Y en ese sentido, Vero, ¿podrías abundar un poquito justamente en los cambios conductuales, ¿no?, para poder tener mejores estrategias para el control de la enfermedad? Y también sobre estos retos, ¿no?, desde la perspectiva de los pacientes en términos de acceso y del alcance que tienen estas estrategias terapéuticas que ha mencionado Fer. Sí,
o sea, nunca vamos a dejar de lado el hecho de que necesitamos acompañar a nuestros pacientes en la búsqueda de no solo de perder peso, que eso es algo que siempre está, como no hay que enfocarnos en el peso, que yo siempre lo defiendo, ¿sabes? Porque a los pacientes sí les importa el peso. Lo que les digo siempre es que hay que saber hablar del peso, etcétera. Nosotros tenemos un compromiso y es decirle, lo que nosotros necesitamos es que eso sea sostenible. O sea, no que bajes peso. O sea, sí es importante la pérdida de peso, pero no me sirve de nada que pierdas 15 kilos y los recuperes al mes, ¿no? O recuperes 20, ¿no? Porque eso es lo que han hecho estas dietas que son poco sostenibles o estos tratamientos donde no hay un seguimiento de por vida. Cuando el paciente entiende eso, o sea, créeme que sí cambia la visión, incluso en las recaídas que sabemos que todos los pacientes con obesidad tienen con cualquier tratamiento y que es parte del manejo de la terapia cognitivo-conductual, aprender a responder a las recaídas. Ahí es donde ellos entienden que efectivamente no es un tema solo de hacer dieta, ¿no? Sino que tienen que también aprender a disfrutar la comida, ¿no? Aprender a responder a cuando tienen hambre. Por eso hoy se dice que la terapia cognitivo-conductual, los medicamentos y la cirugía son los pilares del tratamiento porque son los que le van a ayudar al paciente a tomar decisiones diferentes, por ejemplo, en la comida. Tiene toda la lógica. Una cirugía bariátrica, ¿sí? Que permite cambios hormonales, porque ya no es nada más un reservorio chiquito, ¿no? Y mala absorción, sino cambios hormonales de hormonas que dan señalización de hambre, de saciedad, ¿no? Si tú tienes una cirugía bariátrica, es decir, tienes cambios hormonales más un reservorio pequeño, más mala absorción, eliges distinto qué comer, ¿sí? A diferencia de hazlo por voluntad. Si yo tengo una enfermedad, justamente tengo una enfermedad que es tan compleja y tú con la cirugía me estás ayudando a que entonces pueda yo elegir distinto, coma más saludable, pierda peso, logre la remisión de mi diabetes, son años de vida, ¿me explico? O sea, entonces esa parte de cómo atender el tema, cómo observar con curiosidad la enfermedad, es lo que hace la terapia cognitivo-conductual. Como psicóloga, obviamente yo, bueno, podría hablar aquí 3 horas, ¿no? De eso, pero lo que te quiero decir es que no actuamos solos, ¿no? El cirujano no actúa solo, es un equipo y no necesariamente todos los pacientes van con un psicólogo porque es que están mal, claro. A mí muchas veces me han mandado pacientes que me dicen, es que no baja, lo voy a mandar contigo a ver si contigo baja. Y yo le digo, ¿y yo qué le hago? O sea, es decir, yo lo que necesito es que me expliques qué ha pasado en la historia del paciente, que además historia médica, y que el paciente me cuente y yo poder ver cómo responde a las barreras. Eso hace la terapia cognitivo-conductual. Es decir, le da herramientas al paciente para que tenga una vida más saludable, que maneje el estrés, que maneje la forma en la que ha incorporado la enfermedad, el tratamiento también de la enfermedad, la manera en la que piensa, la manera en la que responde al estrés. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la alimentación, la psicoeducación, ¿no? La actividad física, etcétera, ¿no? Pero también adherirse al tratamiento es en lo que ayuda mucho la terapia cognitivo-conductual. De tal manera que el mensaje final es sí hay tratamientos que muestran evidencia, ¿no? De mejoría en el peso, pero también en la salud, en la funcionalidad del paciente. Y en la calidad de vida. Y en la calidad de vida, ¿no? Y probablemente cuando el paciente tenga acceso a eso, es que realmente podemos estar hablando todos el mismo idioma, incluido el mismo paciente, ¿no? Y voy a dejar mi siguiente pregunta para ti, Fer, y me voy a saltar justo a esa parte, ¿no? Porque creo, y ahorita retomo contigo, creo que en términos de acceso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empoderar esta decisión del paciente, ¿no? A través de los diferentes foros que tenemos, desde profesionales de la salud, desde la industria, desde una sociedad civil, ¿no? ¿Cómo podemos empoderar esta decisión, ¿no? Y poder tener mejor acceso o proveer de un mayor acceso para los pacientes? Bueno, nosotros en obesidades hemos tenido siempre la claridad de que no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? O sea, es decir, o sea, ya hay mucha evidencia respecto a la información, lo que decíamos, ¿no? Basada en evidencia, etcétera. Entonces,
pero muchas veces la gente no ha atendido la obesidad como enfermedad porque nadie se los ha dicho. O sea, no tienen la culpa de, ay, es que no tienes conciencia de enfermedad. Perdón, pero es que yo no sabía que era una enfermedad. Desde ahí, ¿no? Y también profesionales de la salud. O sea, también hay profesionales de la salud que, como decía Fer, no tienen la capacitación para el manejo de la obesidad. Entonces ahí es en lo que Obesidades ha intentado, lo que ha intentado aportar. O sea, desde campañas de sensibilización con las personas que se acercan a nosotros en redes sociales, en sociedades médicas, en congresos, en el radio. O sea, que realmente la gente diga, a ver, si yo tengo una duda de lo que es mi enfermedad o lo que significa estar en tratamiento, ¿a quién recurro? Porque ahorita hay, bueno, tú pones así lo que tú quieras buscar y te aparecen no sé cuántas cosas que creo que yo nunca he llegado al final de nada, ¿no? O sea, creo que aparecen y aparecen y aparecen. La gente tiene acceso a muchas cosas que no necesariamente porque tengan mucha aprobación son correctas. Entonces, Obesidades ha intentado hacer campañas de sensibilización, mostrar siempre información que esté basada en evidencia, un localizador de tratamiento de profesionales de la salud capacitados en el manejo de la obesidad, pero se necesita todavía mucho más porque vienen nuevas generaciones de médicos, de nutriólogos, psicólogos, de especialistas en deportes, psiquiatras, pediatras, ¿no? Mamás, o sea, vienen nuevas generaciones de mamás, papás, etcétera, etcétera. Quiero decir que no solamente tenemos que enfocarnos en las personas que vienen, sino también incluso, como decías, los que atienden desde hace muchos años la obesidad, y entonces ahí es donde se requiere capacitación. Y no estamos diciendo que no sepan de medicina, saben mucho de medicina, ¿no? Pero la obesidad no es una enfermedad sencilla. La obesidad sí requiere de que también la persona entienda qué es una consulta, o sea, como paciente que sepas qué es una buena consulta, o sea, qué es una buena consulta, ¿no? Entonces también desde esa información, mira, el médico tiene que hacer contigo esto. Si eso no lo hace y te empieza a ofrecer otras cosas que no están basadas en evidencia, corre. O sea, corre de ahí. ¿Por qué? Cuéntaselo a quien más confianza le tienes y cancela esa oportunidad que según te va a dar de que te va a cambiar la vida, etcétera. Pero aquí no cambiamos, o sea, aquí no es yo te voy a cambiar la vida, es yo te voy a acompañar en el camino y vamos a ver qué nos vamos encontrando. Y yo te voy a dar un tratamiento y vamos a ver cómo respondes. Claro, a ese tratamiento, juntos. Porque el discurso también hay que cambiarlo. Sí. Lo que acabas de decir es fundamental. Estas promociones de yo te cambio la vida, a ver. Es como si alguien con apendicitis, yo te cambié la vida porque te quité el apendicitis. No, compadre. Sí, tú me quitaste el apéndice porque tenía apendicitis. Claro. No, o sea, totalmente. hay que ponerlo en su justo, ¿no? Y eso es verlo como una enfermedad, como lo estabas diciendo. Y ¿sabes qué? Que me parece muy importante que tengamos o sea, esto, ¿no? Estos podcasts, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con la información, pero hay que compartirlo, hay que realmente hacer que llegue a las personas que lo necesitan, e incluso algunos creen que no necesitan, ¿no? Dicen, no, pero yo ni tengo obesidad. O sea, ¿cuál es el tema? No, pero tienes probablemente, o sea, si pedimos así, levanten la mano o hagan una llamada quien conoce a alguien con obesidad, te juro que absolutamente todos levantamos la mano. Y a veces el trabajo que también tenemos que hacer es, si no voy a ayudar en nada, no voy a lastimar. Y ahí es donde Obesidades también trabaja mucho, en el estigma y en estos prejuicios que existen y que sepan el daño que le pueden causar a los pacientes. Incluso los psicólogos hemos llegado a dudar que las enfermedades de la salud mental asociadas a la obesidad sean por la obesidad, la inflamación, sino que están mediadas por el estigma, por estos sesgos, por estos prejuicios, estas críticas, estos comentarios, a veces bien intencionados, etcétera. Entonces es como, si no sabes sobre la enfermedad, aquí puedes saber, aquí puedes aprender, y si dices, ay, no, qué complicado, no te preocupes, refiérelo con otro médico, o no te preocupes, solamente no hagas un chiste, ¿no? De alguien que vive con una enfermedad. O sea, porque eso no te burlas de alguien que tuvo un infarto, no te burlas de alguien que recibe un diagnóstico de cáncer, ni le dices, no le has echado ganas porque tu tumor creció, ¿qué pasó? Ya te había yo dicho. O sea, eso no sucede con otras enfermedades igual crónicas, incluso con una etiología muy similar a la obesidad, ¿no? Entonces, creo que todos, absolutamente todos podemos participar, y por eso es importante apoyar
realmente a las personas y a quienes realmente están interesados en mejorar la salud de las personas, ¿no? Muchas gracias, Vero. Y justo andando un poco en términos de estos tratamientos seguros, eficaces, basados con evidencia, Fer, me gustaría que compartieras un poco de los mitos y realidades de la cirugía bariátrica, ¿no? Como decía Vero, a veces... un podcast, solo para eso. Haremos un podcast después, pero tal solo vez para algunos, eso, ¿no? En donde justo a través de este podcast logremos derribar algunas barreras, ¿no? Que impidan incluso que el paciente se acerque a obtener una atención de calidad con un grupo multidisciplinario que esté entrenado adecuadamente para el manejo. Entonces, un poquito yo creo que esa es una información importantísima que tenemos que compartir, porque como dice Vero, hay mucho estigma en los pacientes que viven con obesidad y ese mismo estigma los vuelve vulnerables a esta variedad de tratamientos o incluso hasta tratamientos quirúrgicos en el momento en donde el paciente está más vulnerable, ¿no? Hay siempre momentos en donde el paciente está vulnerable en la noche después de una mala experiencia, después de una no contratación, después de cosas que nos has platicado en otras charlas, Vero. En ese momento se ponen a buscar. Y entonces, no, yo ya quiero. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más eficaz para obesidad? El tratamiento quirúrgico. ¿Cuál? Bypass gástrico, manga gástrica. Ponen manga gástrica y resulta ser que mañana te operan en Tijuana o en Ciudad Juárez o en Guadalajara o en la propia Ciudad de México, ¿no? O sea, es decir, hay una oferta excesiva de cirujanos que hacen este procedimiento. Yo algo que desde que me entrené como cirujano bariatra, que tuve grandes maestros, algo que de verdad marcó mi momento, es decir, es que me están enseñando a hacer dos cirugías. No me están enseñando a tratar una enfermedad. Y no fue sino a lo largo de mi vida que encontré grandes maestros y maestras, ¿no? Que comprendí después de seguir estudiando así de por aquí y por allá, encontré diciendo, pues es que esto es, ¿no? Ahora, la cirugía bariátrica es un eslabón en una cadena de tratamiento. Y lo que decía Vero, el tratamiento de la obesidad no es dieta y ejercicio, ¿no? La dieta implica restricción y temporalidad. Y después lo mandas a nadar porque eso nada más quema calorías, ¿no? Dices, puta, nadar es aburrido, no tengo en dónde, me tendría que despertar más temprano, dormir más tarde. O sea, ve todas las barreras que una persona tiene que romper para cumplir dieta y ejercicio. Pues eso es insostenible a largo plazo. Por eso hoy sabemos que el tratamiento de la obesidad es nutrición y actividad, porque la nutrición es un continuo. Tú metabolizas los alimentos diferente que yo. Y diferente que tu hermano. Tú generas obesidad, tu hermano no. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Porque tienes genes, porque tienes metabolismo, porque psicológicamente, porque tienes un complemento hedónico. O sea, todo lo que se empieza a enmarañar, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que lo sostiene. La terapia psicológica, la terapia farmacológica y la cirugía bariátrica. Y todo es al mismo tiempo. Por eso te digo, la cirugía bariátrica, como primer mito, ¿no? Es que no es el tratamiento per se, ¿no? Porque eso dicen, yo conocí a un paciente que se operó y ganó el peso más de lo que se operó. A ver, el tratamiento de la obesidad no es la cirugía. Y eso mis compañeros cirujanos también nos hemos tardado mucho en entenderlo, porque a los cirujanos nos enseñan, ¿no? Y aquí tienen un centro increíble de entrenamiento para ver, tienes un tumor, aquí vamos a sacar todos los mejores juguetes tecnológicos para quitar ese tumor. ¿Y qué crees, compadre? Mañana ya no tienes ese tumor. En obesidad es distinto. Yo te opero, te hago un bypass, el mejor bypass o la mejor manga, y mañana sigues teniendo obesidad. Y pasado sigues teniendo obesidad. Y así hayas perdido 40 kilos y 45% de adiposidad y estés en remisión de todas sus enfermedades crónicas, sigues teniendo obesidad en remisión. Claro. Entonces, por eso, uno de los mitos importantísimos es que quitar que la cirugía es el tratamiento, es un eslabón en una cadena de tratamiento. ¿La cirugía bariátrica es riesgosa? Sí. Hace 15 años que yo me entrené como cirujano bariatra, pues el riesgo de una cirugía bariátrica iba desde el 7 hasta el 12%. Hoy el riesgo de una cirugía bariátrica es del 0.4%. O sea, estadísticamente la cirugía bariátrica tiene el mismo perfil de seguridad que quitarse la vesícula. ¿Por qué? Pues porque las compañías nos han proveído de unas engrapadoras que ya son inteligentes, son electrónicas, que sensan el tejido, la altura de la grapa, ya tenemos diferentes alturas de grapas para diferentes estómagos.
Hace 15 años pues era, pues si te quedó, te quedó, y si no te quedó, pues no te quedó, ¿no? Entonces hoy tenemos una gran seguridad en este procedimiento. Por eso en el mundo se hacen cerca de 800,000 cirugías bariátricas anuales. En Estados Unidos se hacen casi 300,000. En México se hacen alrededor de 15,000. Entonces estos números van creciendo. La seguridad de la cirugía bariátrica es patente, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que el procedimiento es tremendamente seguro, tanto bypass como manga gástrica. Otro mito: la cirugía bariátrica es muy cara. No. Es una cirugía, sí, no es barata, no. Es una cirugía que requiere que los programas de salud pública la implementen de forma masiva. Por desgracia, nuestro país, a pesar de ser uno de los países que más obesidad tiene del mundo, tiene programas muy chiquitos que no tienen un impacto en salud pública, ¿no? Y sin embargo, hay muchos lugares, hospitales privados, clínicas privadas que ofrecen cirugía bariátrica ya una inversión, no lo que era, insisto, hace 15 años. Hoy por hoy, si un reemplazo de cadera te cuesta entre 500,000 y $1,000,000 de pesos, ¿no? Pues una cirugía bariátrica te cuesta entre 100,000 y 150,000 pesos. O sea, para que lo pongamos un poquito en perspectiva. Otro mito, y es importantísimo: la cirugía bariátrica es únicamente para el paciente que tiene obesidad extrema, ¿no? Y justamente lo hablábamos en obesidades, ¿no? Que a mí el nombre desde que se creó obesidades, es decir, obesidades en plural, pues tenemos una obesidad en el norte del país, una en el centro del país y otra en el sureste del país. Por desgracia, en el colectivo pensamos la obesidad como ese hombre de 1,80 que pesa más de 200 o 250 kilos, que lo vemos un cuerpo tremendamente grande. Pero tú te vas a Chiapas y vemos un hombre, si la estatura promedio es 1,55 y ese hombre pesa 100 kilos, pues en proporción tiene lo mismo. Entonces, por supuesto que la cirugía bariátrica no es para obesidad extrema. Ya están perfectamente estructuradas ya las guías para quién le puedes ofrecer el mejor tratamiento. Y lo más importante para cerrar es entenderlo con que la cirugía es un eslabón en una cadena de tratamiento y no solamente el único tratamiento. No, te faltó un mito. ¿Cuál? Es el camino fácil. Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Eso nos lo dicen todo el tiempo. Pero ¿qué tiene de fácil? O sea, a cualquier paciente que se haya operado de cirugía bariátrica. Yo digo, sí, no. O sea, como no saben el procedimiento de preparación, o sea, alrededor de la cirugía y el seguimiento, dicen, no, bueno, tú bajaste con la cirugía. No, eso es hacer trampa. Es el camino fácil. Y lo que tú has dicho, Vero, en conferencias, que me ha encantado lo que dices: oye, a ver, imagínate que tú le digas, pues te pusiste quimioterapia. Claro. No, se le quita el cáncer. Claro. No, o sea, ve lo absurdo. O sea, el no ver bien. Te compraste lentes, qué tramposo. No, o sea, hasta con cosas muy básicas de salud, de funcionar, ¿no? De calidad de vida. De pronto sí estamos muy, muy lejos, ¿no? De realmente verlo con la seriedad y dejar de atribuirle la responsabilidad o la culpa, ¿no? al paciente, como si él estuviera siendo negligente, ¿no? O como si él realmente no estuviera tomando buenas decisiones. Y el último mito tal vez podría ser que es un tratamiento estético, ¿no? O sea, en esta parte que también podríamos ahondar en ese. Te digo que puede haber un podcast solo de eso. Solo de eso, problema, ¿no? Estético. Y sabes que una de las cosas, y aprovecho porque ayer o antier salió un show de Oprah, no sé si lo vieron. Que es muy interesante porque Oprah durante años, que aparte es una mujer espectacular, ¿no? Y durante años ha luchado contra su peso, incluso Weight Watchers, y yo tenía sube y baja y estas dietas yo, que si me permites resumirlo muy chiquito, cuando una persona habla cuando llegan los pacientes me dice, es que yo bajo 8 kilos y reboto 9. Digo, bueno, lo que estás viendo es la eficiencia de tu organismo. Entonces le explicas por qué funciona así. Sí. Cuando uno deja de comer en estas dietas así de restricción, se detonan en el cerebro mecanismos para dejar de perder peso. Cuando un ser humano pierde el 3% de tu peso, imaginemos un hombre de 100 kilos, cuando pierde 3 kilos, se prenden mecanismos para dejar de perder peso. Las hormonas que te quitan el hambre se dejan de producir, las hormonas que te dan hambre se empiezan a producir, la tiroides frena su producción, gastas menos de energía en reposo.
Cuando pierdes el 5% se activan el doble, y cuando pierdes el 10% de tu peso se activan mecanismos para reganar el peso. Y eso es la teoría del ajuste del peso, del set point del peso. Entonces, cuando la gente te dice es que yo bajé perfecto, así bajé con dieta keto 20 kilos y estuve 3 meses en dieta keto, pero al mes que me fui de vacaciones regresé con 15 kilos. Es la eficiencia de tu organismo. En ese momento tu cuerpo se pone en protección, se pone en modo ahorro, ¿no? Entonces, y eso no lo sabe la no, gente. Es que lo ven como estética. Lo que decías es un mito, es que es estético, ¿no? A ver, también la parte estética juega una parte profunda en la salud mental de las personas. Todos lo hacemos, ¿no? Nos vemos al espejo, quieres verte como te gusta. De las personas, de las personas que más le has aprendido pacientes, que de repente me mandan mensajes, me dice, doctor, hace 20 años no tenía un espejo en mi casa. O sea, ¿cómo que no tienes un espejo? ¿Y cómo te arreglas? No, pues en el reflejo me arreglaba el copete y me salía porque no me gustaba verse. ¿No? Entonces, tiene un valor estético, por supuesto. No es un tratamiento estético. No. El tratamiento es una enfermedad y yo creo que una parte importante también es la parte estética. Pues muchísimas gracias a ambos. Hemos llegado al final de este muy interesante, tan rápido, efectivamente. Podríamos estar 2 horas. Prometo invitarlos para un siguiente podcast, ¿no? A lo mejor me gustaría que como comentario final y en esta intencionalidad que comentaba Vero de que esto llegue a más personas y que oportunamente podamos ayudar a impactar su vida de forma positiva en el sentido de orientarlos, ¿no? y de tal vez encender un posible camino, ¿no? Me gustaría que resumieran cuáles podrían ser esas recomendaciones, ¿no? Fáciles. También podrían ser estas principales como datos de alarma que podríamos ver un poco esta parte de corre, ¿no? Si estás viendo esto, corre. En términos de recomendaciones como comentarios finales, 3 puntitos para cada uno. Bueno, creo que para mí el punto principal es que ninguna persona que vive con obesidad tiene que vivir con la cabeza agachada, tiene que vivir con vergüenza. Nadie tiene por qué sentirse así por vivir con una enfermedad tan compleja, ¿no? Así seas médico incluso, ¿no? Porque de pronto también se critica, ¿no?, a profesionales de la salud que desarrollan obesidad como si tampoco se pudieran enfermar, ¿no? Entonces, ese sería mi primer punto. En segundo lugar, creo que es muy importante saber que hablar del peso solamente tiene que ocurrir en un escenario clínico, ¿sí? En la cena, en una reunión, en una parada de autobús, en las redes sociales. Ese no es el escenario para hablar del peso o del tamaño del cuerpo de una persona o de si tiene una enfermedad o no. O sea, perdón, pero no es el lugar, ¿no? Y el tercer punto es que creo que para que realmente empecemos a ver cambios, nos va a tomar tiempo, probablemente muchos no lo veamos. Con tristeza lo digo, pero lo digo porque en 40 años ningún país ha logrado disminuir las prevalencias de obesidad. Y el estigma hacia las personas que viven con obesidad va para arriba. Entonces, el estigma lo único que ha logrado es enfermar más a nuestros pacientes. Tanto porque no tienen acceso a tratamiento, porque se considera que ellos tienen la culpa, como también porque las críticas, las burlas, los chistes pueden hacer que la persona desarrolle depresión, ansiedad, y eso hace también que esto aumente el estrés, y el estrés es una condición también que favorece la ganancia de peso, ¿no? Y de pronto la persona puede buscar estar, pues así, sentirse apapachada, y se aprendió que la comida es un apapacho, ¿no? Pues entonces se reactiva el círculo vicioso. Entonces esos 3 puntos para mí me parecen fundamentales. Gracias, Vero. Fer. Yo creo que el punto más importante que me gustaría que permeáramos es reconocer la obesidad como una enfermedad, porque de ahí se detona todo. Si tú ves y consideras que la obesidad es una enfermedad, cuando ves un niño de 12 años no le vas a quitar el pastel que está comiendo en el cumpleaños de su hermano, ¿sí? O sea, vas a entender un poquito más allá y después lo vas a llevar a un tratamiento. ¿Un tratamiento en dónde? En una clínica
con médicos especializados, con personal especializado, en donde se vea la obesidad como enfermedad, que se vea la prevención, que se analicen los trastornos de la conducta alimentaria. Ojo, el 30% de los pacientes que viven con obesidad tienen trastorno de la conducta alimentaria. El 80% no están diagnosticados. El 80% de los pacientes que tienen reganancia de peso después de una cirugía bariátrica tienen trastorno de la conducta alimentaria y no están diagnosticados en el preoperatorio. Entonces necesitamos llevar a esos pacientes a una clínica en donde se haga un análisis y se haga un diagnóstico integral de ese paciente para que entonces se le ofrezca un tratamiento integral con estos pilares, pero buscando la nutrición y la actividad como un fundamento. El segundo punto es no culpar a la persona que padece una enfermedad. Y el tercero, yo creo que más importante, es cuando tú detectes algo, es tener empatía con esa persona y entonces dirigirlo a canales como que en donde tú puedes escuchar información científica para que el paciente empiece a ver que esto tiene un padecimiento y que hay gente que nos dedicamos a tratar de forma integral a ese paciente. Y una cuarta punto, el tratamiento es médico y quirúrgico y por supuesto con una base cognitivo-conductual. Muchas gracias. Yo solo voy a enfatizar en la parte multidisciplinaria, ¿no? Tratamientos adecuados, seguros, basados en evidencia, siempre es súper importante, de la mano de un equipo que esté entrenado previamente, como ya bien ustedes lo dijeron. Muchas gracias a ustedes por compartir generosamente su conocimiento y su amplia experiencia en el tema. Ojalá nos veamos en un próximo podcast para poder compartir mucha más información tecnológica y de información que justamente ayuden a mejorar la vida de los pacientes. No olviden seguirnos en nuestro MedTech Talks. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.